un hombre negro recibe a su pareja rechazada en la estación de policía. Lo que ocurre con el mecánico asombra a todos. Estás muy herido para ser querido. No puedo contraer matrimonio con alguien de esta índole. La tranquilidad en la iglesia era total. Cuando Patrick, heredero de una de las empresas de construcción más importantes del país, pronunció estas palabras en el altar, no dirigidas al clérigo, sino a Larisa, la prometida. El impecable maquillaje de Larisa no pudo disimular su asombro. Mientras solo devolvía el anillo, su mano tembló, se volteó y se marchó por el pasillo principal como si estuviera saliendo de una reunión empresarial, no aniquilando una vida frente a todos. Le reveló a todos acerca de mi historia. Susurró a sí misma, mientras los murmullos se expandían como un torbellino. El maltrato que experimentó en su adolescencia, las heridas emocionales que solo él le había confiado, ahora se presentaban como la razón de su desamparo público. La madre de Patrick se aproximó, no con el objetivo de confortarla, sino de humillarla más aún. Mi hijo merece una persona con honradez y afecto, no los restos de una catástrofe. Con desdén, puso un cheque en la cartera del vestido de Larisa, para cubrir sus costos, o tal vez para terapia. Fue en ese momento cuando Larisa huyó de la iglesia bajo la intensa lluvia, hacia la estación ferroviaria de Westlake. El atuendo de $1000 ahora se encontraba envuelto, lleno de arena. El maquillaje fluía por su cara como lágrimas negras, su pelo adherido a su piel, encogiéndose. Solo en el vacío andén, observaba las rutas con un pensamiento peligroso y atractivo que se infiltraba en su mente agotada. En el otro extremo de la calle, por la ventana de su taller mecánico, Murilo, un afrodescendiente de 34 años, miraba la situación. Jamás nadie dedicó atención a ese diminuto y decadente lugar, mucho menos al individuo con las manos constantemente llenas de grasa que lo habitaba. Murilo no existía en esa ciudad. Hasta aquel instante, reconocía esa mirada, la misma que había percibido en el espejo 3 años antes, cuando todo lo había perdido, su esposa, su hogar, su porvenir, en un juicio encubierto para salvaguardar a un hombre blanco de gran influencia. La misma mirada que antecede las resoluciones irrevocables. Sin vacilación, arrojó la llave inglesa, tomó su paraguas desgastado y transitó por la calle, mientras la lluvia se precipitaba sobre sus hombros amplios. Las cámaras de seguridad de la estación registraron al poco probable y modesto hombre afrodescendiente acercándose a una prometida desdichada de la alta sociedad. En ocasiones, el mundo solo se derrumba y parece que no existe escapatoria, afirmó, manteniendo el paraguas sobre sí. Pero te aseguro que sí existe. Larisa se volteó hacia arriba y no halló compasión. Descubrió entendimiento, algo que ninguno de los 200 asistentes a la iglesia había brindado. Lo que nadie entendía era que ese sencillo acto de compasión provocaría una serie de sucesos que desestabilizarían las bases de una ciudad edificada sobre las apariencias, los prejuicios y los privilegios. Murilo desconocía que su acción estaba siendo registrada por las cámaras de seguridad de la estación. En menos de 24 horas, una fotografía de un hombre afrodescendiente sosteniendo un paraguas sobre una prometida desconocida empezó a propagarse en las redes sociales. La ciudad fragmentada de Westlake respondió con desconcierto y ira. En el diminuto apartamento situado al final del taller, Murilo brindó a Larisa una toalla limpia, ropa simple que había sido de su fallecida esposa y algo que nadie le había proporcionado ese día: dignidad. Sin cuestionamientos, sin valoraciones, simplemente un lugar seguro para respirar. ¿Por qué me estás prestando asistencia?, ella cuestionó, finalmente recibiendo un sorbo de té caliente. Murilo reflexionó antes de dar su respuesta. Momentáneamente, sus ojos se perdieron en memorias dolorosas. Ya que hace 3 años también estaba a punto de abandonar mi actividad. Y alguien me mostró que en ocasiones, lo que parece ser el desenlace solo es una página anterior. Lo que Larisa no le comunicó fue quién lo había protegido. Incluso si este individuo estuviera fallecido, víctima directa de las disputas de clases que inundaron Westlake. ¿Qué sucedería cuando la influyente familia de Patrick descubriera su ubicación? Y especialmente cuando hallaron que el individuo que la acogió fue el mismo que años antes casi aniquiló el Imperio Ice mediante el proceso de discriminación racial. En el cajón de Murilo,
se encontraba una imagen de Patrick con una X roja meticulosamente dibujada en su rostro. A la mañana siguiente, todos los diarios de Vestlac mostraban la imagen de un hombre negro respaldando a una prometida blanca desamparada. El portavoz preguntaba, ¿quién es el individuo que salvó a la prometida abandonada del matrimonio más costoso del año? Para los reporteros y curiosos, Larissa había abandonado su papel de vinatera. Actualmente, era propiedad pública de la élite que la desestimaba. Sin embargo, en el taller de Murilo, había tenido su primer sueño sin pesadillas en meses. Usaba una camiseta antigua con el logo de la universidad y unos pantalones cortos de corte holístico, la indumentaria más básica que había llevado nunca. Al mirarse en el espejo del diminuto baño, Larissa no distinguió a la prometida desamparada, ni a la delicada sucesora. Observó a una mujer resurgir. ¿Qué siente? Murilo cuestionó, proporcionándole una taza caliente de café. Existo. Ella replicó con una sonrisa intermedia. Por su parte, al otro lado de la ciudad, en la majestuosa torre I, Patrick observaba la misma imagen viral en su tableta. La mandíbula tensa, los ojos rígidos. No puede ser un caso fortuito, murmuró, depositando la tableta en la mesa de cristal. ¿Qué sucede, niño? Preguntó Augusto, director ejecutivo de construcción y líder de la familia que tenía el control de la mitad de las propiedades comerciales de Vestlac. Murilo Reynolds, nuestro padre, el mismo individuo que casi nos conduce a la quiebra con esa demanda, se encuentra con Larissa. La cara de Augusto se desmoronó. 3 años antes, Aiscon Strakecham había sido imputado por un despido discriminatorio por Murilo. El único supervisor de raza negra en la compañía fue despedido tras reportar las condiciones precarias que se imponían a los empleados inmigrantes. El caso estaba a punto de ser llevado a juicio, hasta que Karen, la esposa de Murilo, falleció de manera inesperada en un accidente de tráfico. Derrotado y sin su testigo principal, Murilo se retiró del caso. Si hasta ahora esta historia te ha emocionado, imagina lo que está por ocurrir. Suscríbete al canal en este momento para que no te pierdas lo que sucede después, ya que ciertas verdades solo surgen cuando observamos más allá de lo que parece. Esto no es una coincidencia. Es oportunismo. Augusto expresó, tomando el móvil. Tal vez esté trabajando en conjunto. Siempre ha sido excesivamente rebelde para nuestras normas. Problema solucionado. Lo que ella haga ya no tiene importancia, contestó Patrick tratando de mantenerse sereno, aunque su mirada sugería lo contrario. Importa cuando se encuentra en manos del único individuo capaz de aniquilar todo lo que hemos edificado, contestó Augusto. Escribe a Vázquez. En el laboratorio, Larissa observó a Murilo en su labor. Existía algo en su serenidad, en la exactitud de sus acciones, que se diferenciaba de la agitación autoritaria de Patrick. Murilo solucionó las situaciones. Patrick solo lo tenía. ¿Cómo lograste incluir mi imagen en tu vestido de novia? Preguntó al observar la portada de la prensa en la mesa. En su interior, se encontraba una fotografía de ella y Patrick anunciando su alianza, meses antes. Murilo quedó inmóvil. Su mirada se enfocó rápidamente en el cajón donde tenía una réplica de la misma imagen con una X roja marcada en el rostro de Patrick. Leí acerca de tu matrimonio, replicó mirando hacia el otro extremo. En ese instante, la puerta del taller se abrió y una mujer de aproximadamente 60 años de edad ingresó con una cesta. Tía Raiza, expresó Murilo, desplegando una sonrisa auténtica, la primera que Larissa había observado en su cara. Raiza afirmó, colocando la canasta en el mostrador, que sabía que eras tú. La promesa de 6 se encuentra en todos los diarios. Examinó a Larissa con una mirada que combinaba compasión con alerta. Hoy en día, te encuentras en un nido de avispas. Raiza descubrió que antes trabajaba en la mansión de 6. Al servicio de su familia durante 24 años, fue despedida sin indemnización después de cuestionar el trato que proporcionaban a los trabajadores. Además, era tía de Karen, la fallecida mujer de Murilo. Según los SAI, fue un accidente. Sin embargo, Raiza entendía la verdad. Karen había recolectado evidencia para el caso de Murilo.
Ella trabajaba como contadora. Era consciente de dónde se encontraban los cuerpos enterrados. Larisa experimentó un golpe en la columna vertebral. ¿Te refieres a qué? No existen coincidencias en lo que respecta a esta familia, contestó Raisa. Y ahora te encuentras bajo el mismo techo que el individuo al que más temen. Larisa declaró defendiéndose. Entiendo que no, amiga. Sin embargo, nunca lo aceptarán. El móvil de Larisa hizo sonido. Cantidad desconocida. Ella contestó a través del altavoz, con cautela. Señorita Vintes, expresó una voz masculina de carácter formal. Me llamo Vázquez, pertenezco al departamento de policía de Bestlac. Es necesario discutir sobre tu circunstancia. Existen inquietudes respecto a su bienestar durante su presencia con el señor Rhode Island. Murilo y Raisa se miraron con alarma. Estoy completamente bien, contestó Larisa asombrada. Lo comprendo, pero igualmente me gustaría conocerla personalmente para corroborarlo por mi cuenta. ¿Por qué la policía mostraría interés por una pareja desconocida? Ella contestó. ¿Por qué el señor Reynolds posee historial de conductas problemáticas? Justo estamos verificando. Después de la conversación, Murilo reveló. Vázquez no es meramente un investigador. Cuando no lleva uniforme, es el vigilante privado de 6. A medida que redactaba esta información, Larisa observó un vehículo negro aparcado fuera del taller. Un individuo con una cámara se aproximó de manera discreta. Iniciado. Raisa emitió un susurro. Intentarán aniquilarnos a los dos. Murilo tomó un profundo respiro. Abrió el cajón y extrajo un sobre de tonalidad amarilla. Deseo demostrarles por qué verdaderamente me temen, afirmó. En su interior se encontraban documentos judiciales, registros financieros, imágenes y una carta redactada a mano con la fecha del fallecimiento de Karen Reynolds. No solo se trata de discriminación por raza, aclaró Murilo. Es lo que Karen halló en los registros de Asconstrucción. Es la auténtica razón por la que Patrick te abandonó en el altar. Mientras Larisa mostraba la primera página, Murilo observó un personaje desplazarse por la puerta del lado opuesto. Un individuo vestido de policía se aproximó con una pistola en su mano. El tiempo estaba terminando y la verdad que podría derrumbar al imperio estaba a punto de ser desvelada si conseguían sobrevivir las próximas 24 horas. La policía procedió sin dudarlo. El detective Nathan Vázquez ingresó a la tienda portando su arma desarmada, acompañado por 2 agentes de policía. Murilo Reynolds, se te detiene por presunta acusación de secuestro y extorsión. Larisa quedó inmóvil. ¿Acudirás? Esto es incomprensible. Vinieron por mi propia decisión. Él manifestó en un estado de conmoción. Al abrazar a Murilo, su mirada se topó con la de Raisa, quien de manera discreta deslizó el sobre con los documentos hacia Larisa. Ella se mantuvo serena, con una firmeza que hasta sorprendió a sí misma. Era como si ya hubiese anticipado cada acción. Me sorprende la rapidez con la que llega la justicia, murmuró Murilo mientras era jalado de manera violenta. No más de 24 horas tras asistir a una mujer en medio de la lluvia. Y ahora me considero un delincuente. Larisa hizo apertura al sobre. El estómago se le revolvió al observar el contenido. Manifestación sistemática de discriminación racial en procesos de contratación, blanqueo de capitales, coacción a inspectores y alteración de documentos relacionados con la seguridad estructural. Sin embargo, lo más grave llegó al final. Un informe exhaustivo acerca de ella. Su experiencia en centros psiquiátricos, sus traumas, sus esfuerzos por reiniciar su vida. Incluso se ha investigado antes del compromiso. Lo sabían todo, susurró Larisa, sintiéndose como si sus ojos le arderan. No fue a causa de las heridas que me dejó. Patrick no te abandonó, aseguró Murilo, incluso con esposa. Él te abandonó ya que has descubierto demasiado. Larisa rememoró las semanas anteriores al matrimonio. Había hallado documentos en el archivo de Patrick acerca de expropiaciones en áreas desfavorecidas. Al enfrentarse a ella, la llamó ingenua.
Las regiones del remoto oriente, murmuró. Es en ese lugar donde Karen estaba indagando antes de su muerte, ¿verdad? Raíssa lo experimentó con melancolía. Descubrió reportes engañosos para obligar a demoliciones. Siendo demolidos edificios seguros para dar paso a proyectos de millones de dólares. Natán Vázquez avanzó, ansioso. Ya es suficiente de esta conversación. Sin orden judicial, Larissa desafió con resolución. No requiero un mandatario para un testigo que podría escapar, contestó con una sonrisa glacial. Entonces, el ruido de los neumáticos chirriando limitó el flujo de aire. Las luces resplandecientes inundaron el taller. La puerta se desbloqueó bruscamente. Gabriela Méndez, en Noticias del Canal 7, presentó a una reportera latina con determinación. Ya estaban capturando la escena las cámaras. Policía en formación, Murilo sujeto a esposa, Larissa portando documentos. Fue una emisión en directo. Nos encontramos en el instante ideal para un reportaje exclusivo acerca del abuso de autoridad en Bestlac, afirmó Gabriela, mirando con seguridad a Natán a los ojos. La cara del detective tembló. Esta es una acción de la policía. Silencien esas cámaras, exclamó. Actividad oficial, sin mandato judicial. Gabriela contestó. Es fascinante como para los adinerados la respuesta es instantánea, mientras que en el sector este de la ciudad se aguarda durante horas para recibir atención. Se presentaron más vehículos. Augusto y Patrick descendieron enfadados de la camioneta de color negro. Inmediatamente apaguen esas cámaras, exclamó Augusto. Esto representa un atentado contra la privacidad. Ciertamente, afirmó una nueva voz. Una mujer de edad media afrobrasileña ingresó al taller portando un maletín. Lo comunicó Yana Miche, la Procuradora General del Ministerio Público. Y parece que aquí existen varias infracciones al procedimiento. Raíssa sonrió de manera discreta. Ella llegó. Diana confesó que horas antes había obtenido una pista anónima, con los documentos que ahora pertenecían a Larissa. Todo en formato digital. Todo registrado. Ordenó que liberen al señor Reynolds de inmediato. Y, Natán Vázquez, deseo consultar su orden de servicio. Señor Augusto Ais, afirmó mientras miraba directamente al patriarca, usted requerirá de su letrado. ¿Cómo habías planificado todo esto? Larissa le murmulló a Murilo, mientras un oficial de policía le despojaba de sus prendas. Murilo sonrió de manera tranquila. Karen me instruyó a considerar muchos caminos por recorrer. Al verte en esa estación, comprendí que eras el catalizador. La obra que no lograron apagar. Así que me salvaste. No, contestó. Nos hemos salvado. Somos los componentes de un enigma que Karen inició y ahora lo desentrañaremos en conjunto. Esto es absurdo, exclamó Patrick con evidente incomodidad. Él es inestable, posee un historial psiquiátrico, razón por la cual anulé la boda. El silencio resultaba devastador. Cada palabra fue captada por las cámaras. La periodista Gabriela Méndez se aproximó con la cámara. Está afirmando que empleó los datos médicos privados de su exprometida para divulgarlos públicamente, señor Ais. Larissa tomó un profundo respiro y se adelantó. Ante todos ustedes, sí, experimenté maltrato a los 14 años. Solicité ayuda. Luché para mantenerme vivo. ¿Eso me hace perjudicado, Patrick, o solo humano? El patriarca Augusto tuvo que actuar. ¿No comprendes que este individuo Murilo tiene un plan de revancha contra nuestra familia? Fue en ese momento cuando Raíssa desbloqueó su móvil y escuchó un sonido grabado. Si Reynolds persiste en este procedimiento, hágale comprender que los accidentes suceden, tal como sucedió con ese inspector. La voz en el sonido era evidente. Cierto. Indudablemente. Poseía a Augusto. La cara de la fiscal Diana Michei se volvió más firme. Señor Ais, contamos con mucho para discutir. Incluido el trágico suceso que acabó con la vida de Karen Reynolds, su expareja.
el Imperio Ice empezó a derrumbarse frente a los espectadores, en directo. Y no existía nadie capaz de frenarlo. La policía arrestó a Patrick y Augusto, frente a la mirada de todo el país. Sin embargo, la interrogante que inquietaba acerca de Bestlack era, ¿cuántos más se precipitarían con ellos? 6 meses han transcurrido desde la noche que se denominó como el derrumbe de Bestlack. Se refiere al galardón especial de noticias de Gabriela Méndez, el cual desveló uno de los escándalos sociales y corporativos más importantes de la historia urbana. El juicio entre Augusto y Patrick causó gran repercusión a nivel nacional. Las evidencias dejadas por Karen, coordinadas por Murilo y Larisa, no solo desvelaron una sistemática discriminación racial, sino también lavado de dinero, corrupción gubernamental, coacción a los inspectores e incluso sabotajes mortíferos. Soy responsable, afirmó Augusto llorando en el tribunal. Admitió haber dirigido el sabotaje al vehículo de Karen, lo que culminó en su fallecimiento. Patrick, en su intento por disminuir su condena, delató a otros empresarios y políticos de Bestlack, revelando una trama de corrupción que alcanzaba hasta el municipio. Entretanto, en el nuevo taller, Murilo estaba preparando 2 tazas de café. En el pequeño apartamento, en el taller, Larisa observaba por la ventana, con el sol matinal reflejándose en el cristal. Ya no era la mujer que había arribado allí entre la arena y el sufrimiento. Ella era la persona que se había recuperado y en la actualidad asistía a otros a realizar lo mismo. La invitación para celebrar el primer aniversario de Karen se presentó con un mensaje simple y un anuncio: el estreno del libro de Larisa, llamado Cómo resistir el rechazo y reconstruir tu vida. Las anticipaciones establecieron marcas en menos de una semana. Bestlack estaba experimentando un cambio. El imperio había desmoronado, pero sus ruinas habían puesto en evidencia mucho más que la corrupción. Demostraron oportunidades. La ciudad, anteriormente dividida entre aquellos que daban instrucciones y aquellos que obedecían, ahora observaba el surgimiento de algo novedoso. Una estructura basada en la inclusión, la equidad y las oportunidades de segunda mano. En esa mañana dorada del firmamento, Larisa observaba con atención su reflejo en la ventana. Sus ojos permanecían inmóviles. Tus hombros, asequibles. Ya no era una pareja despareja, mucho menos un foco de controversia. Era una mujer moldeada por el fuego. Y ahora, era un fuego que iluminaba otras rutas. Murilo se presentó tras ella, portando 2 tazas de café con aroma humeante. ¿Tienes conocimiento de lo que Karen solía expresar?, preguntó, uniendo sus dedos con los de ella. Que los individuos más desprotegidos edificen los refugios más robustos. Larisa finalizó, rememorando las frases anotadas en el cuaderno que compartieron juntas. Se dieron un abrazo. No debido al amor, sino a algo aún más potente. Una vinculación creada por el sufrimiento compartido y el objetivo logrado. En el exterior, el taller ahora estaba administrado por un conjunto de jóvenes aprendices, agrupados en la Fundación Fénix, fundada por Larisa y Murilo con el objetivo de brindar asilo y un nuevo inicio a los sobrevivientes de maltrato y discriminación. La aplicación de asistencia mutua que crearon ya había vinculado a más de 10.000 personas en situación de vulnerabilidad con voluntarios dispuestos a acogerlos, orientarlos y escucharlos. Como Murilo lo hizo con ella. Larisa observó su teléfono móvil y sonrió. Una nueva alerta. Hoy otra persona ha sido salvada. Era una chica latina que había huido de un matrimonio abusivo. Ahora ella se encontraba protegida. ¿Lo has visto?, afirmó Larisa, presentándole a Murilo la pantalla. Cada herida nuestra se ha transformado en un vínculo con alguien. Murilo solo asintió. La cámara se retira en silencio y con orgullo. Afuera, la lluvia empieza a precipitarse de manera suave. En la acera, un chico resguarda a una dama con un paraguas anticuado y deteriorado. Se impartió la enseñanza. Jamás juzgues a una persona por su aspecto, su posición social o las heridas que porta. En ocasiones, los individuos más poco probables pueden convertirse en tus mayores salvadores. Y lo que el mundo considera un fallo puede ser precisamente lo que te convierte en extraordinariamente poderoso. Si esta narración te impactó profundamente,
Deja un comentario. Comparte esta historia con alguien que requiera escucharla y suscríbete al canal para más relatos auténticos e impactantes como este. Finalmente, todos estamos afectados de algún modo. Sin embargo, esto es lo que nos convierte en más humanos, más empáticos y, de manera paradójica, más íntegros.